Mira esto, estoy dentro de un contenedor Docker, un cajón que se supone aislado del servidor. Lanzo un script y un segundo después soy root en el host y te leo su fichero de contraseñas, el shadow. He salido del contenedor y me he apoderado de la máquina entera. Esto es un escape de contenedor y pasa por una mala configuración de Docker que tienen muchísimas empresas ahora mismo. Hoy te enseño las tres puertas más comunes por las que se escapan en mi laboratorio aislado y lo importante para tu negocio, cómo cerrarlas. Mucha gente cree que un contenedor es una máquina virtual, una caja blindada. No lo es, un contenedor comparte el mismo núcleo, el mismo kernel, que el servidor que lo aloja. Y si está mal configurado, esa caja tiene agujeros que llevan directos al host. Te voy a mostrar los tres fallos que más veo en empresas: el socket de Docker montado dentro del contenedor, el contenedor arrancado como privilegiado y una capacidad peligrosa del kernel. En los tres partimos de una shell dentro del contenedor como si hubieras comprometido la aplicación que corre en él y acabamos como root en el host. Todo contra una máquina mía sin salida a internet. Soy Luca de Morini Computers. Vamos a ello. Punto de partida realista: imagina que un atacante ya ha reventado una aplicación web que corre dentro de un contenedor y que esa aplicación, como pasa en tantísimos sitios, corre como root. Simulo ese punto entrando por SSH al primer contenedor, en el puerto 2201 del host de mi laboratorio, y ya estoy dentro. Ojo, root sí, pero root dentro del contenedor, que no es lo mismo que root en el servidor. El objetivo de todo este vídeo es enseñarte lo fina y a veces inexistente que es esa frontera cuando Docker está mal configurado. Lo primero que hace un atacante al caer en una máquina es preguntarse dónde está. Con id soy root, con hotmain veo un nombre raro de 12 caracteres que ya huele contenedor. Lo confirmo de dos formas. Primero, existe el fichero .dockerenv en la raíz, la huella que deja Docker. Y segundo, leo el fichero de grupos de control del proceso 1, el cat de /1 /cgroup, y ahí aparece la palabra Docker por todas partes. Conclusión: estamos dentro de un contenedor. Saberlo es clave porque a partir de aquí el juego consiste en encontrar por dónde se comunica esta caja con el servidor de fuera. Y aquí está el primer fallo y es de los más graves. Listo el fichero /run /docker.sock. Ese es el socket de Docker, el mando de instancia del demonio que gobierna todos los contenedores de Lost. Alguien lo ha montado dentro de este contenedor, una práctica comodísima y peligrosísima que verás en agentes de integración continua y en paneles como Portener. ¿Por qué es el fin? Porque con acceso a ese socket puedo hablar con el Docker de Lost como si fuera el administrador. Mira, lanzo un Docker PS a través del socket y te lista los contenedores del servidor. Mando dentro del contenedor, luego mando sobre todo el Docker. Norma sagrada del canal: antes de ejecutar nada te enseño el script y te lo explico. Con cat leo escape.sh, es cortísimo, una sola orden. Le pido al socket de Docker que arranque un contenedor nuevo con dos trucos. El primero, v/2 /host, monta la raíz entera del servidor, su disco completo dentro del contenedor nuevo. El segundo, chroot/host, cambia la raíz a ese disco del host, traducido. El contenedor nuevo se convierte en el propio servidor y como Docker corre como root, nosotros también. Lo tienes entero, comentado en mi GitHub, enlace en la descripción. Lo lanzamos y mira la salida en directo. Ya no estamos en el contenedor. El nombre de máquina es Docker Host, el servidor. El id dice uid0 root. Y para que no queden dudas, te leo las primeras líneas del shadow del host, el fichero de contraseñas que solo root puede tocar, y hasta dejo escrita una prueba en su disco. Fíjate en lo que acaba de pasar. Hemos entrado como una simple aplicación en un contenedor y hemos terminado siendo dueños del servidor completo. Un solo socket montado donde no debía y se acabó. Segunda puerta, salgo y entro ahora por SSH al segundo contenedor, el del puerto 2202. Este no tiene el socket montado, así que la técnica anterior no sirve, pero tiene otro problema distinto y muy típico. Se arrancó con la opción --privileged, privilegiado. Alguien tenía prisa, algo no le funcionaba, leyó en un foro que con privilegiado se arreglaba y lo dejó así en producción. Vamos a ver por qué eso equivale a regalar el servidor.
Compruebo qué poderes tengo con captcha-print que lista las capacidades del kernel de las que dispongo. En un contenedor normal esta lista es cortita y recortada. Aquí, en cambio, está el juego completo. Las tengo todas. Esa es la firma de un contenedor privilegiado. Y lo que de verdad duele, listo barra dev y aparecen los discos de Lost, SDA, SDA1. Un contenedor sano no ve los discos de su servidor. Este sí, con las capacidades completas y los discos a la vista, el escape es casi un trámite. Vemos el script antes de lanzarlo como siempre. Con cat leo escape.sh, aquí no hay ni exploits ni magia, son comandos de administrador de toda la vida. Primero el E es blk para ver los discos de Lost, después montar la partición raíz del servidor, las de A1 en una carpeta nuestra, y ya está. Leemos y escribimos el disco de Lost directamente e incluso hacemos chroot para meternos dentro como si fuéramos el servidor. Privilegiado no es una comodidad, es darle a quien entre en el contenedor las llaves del disco. Todo el código en mi GitHub. Lo ejecuto. Aparecen los discos de Lost, monto la SDA1 y de nuevo te leo el shadow del servidor y escribo mi prueba en su disco. Segundo contenedor, misma foto, root en el host. Y aquí un momento porque esto que acabas de ver, una opción mal puesta que convierte un contenedor en el servidor entero, es exactamente el tipo de fallo que audito en las empresas. Si te está sirviendo, suscríbete. En esta serie montamos y auditamos un laboratorio de ciberseguridad desde cero para que aprendas a atacar y sobre todo a blindar la infraestructura de tu negocio. Seguimos que falta la tercera puerta, la más sutil. Tercera y última puerta, y esta es la que se cuela en las auditorías porque parece inofensiva. Entro por SSH al tercer contenedor, puerto 2203. Este no es privilegiado y no tiene el socket. Parece bien hecho, pero le añadieron una única capacidad del kernel, una sola, pensando que no pasaba nada. Vamos a ver cuál es y por qué esa sola concesión vuelve a abrir la puerta del servidor de par en par. Miro mis capacidades con captcha-print y filtro. No las tengo todas como en el privilegiado. Tengo una sola de más, capsysadmin, o sea, CES_admin. Se la llama, medio en broma, medio en serio, la capacidad de ser casi root, porque permite montar sistemas de ficheros. Y montar es justo lo que necesitamos para el truco clásico de escape con cgroups. Que quede claro el mensaje para tu equipo. Añadir capacidades a un contenedor a la ligera, aunque sea una. Puede ser tan grave como marcarlo privilegiado. Este script es el más interesante, así que lo leemos con calma. Se apoya en el release agent de los grupos de control, los cgroups. El release agent es un programa que el host ejecuta como root. Cuando el último proceso de un grupo se muere, la jugada montamos una jerarquía de cgroup propia y fíjate en el detalle que a casi todo el mundo le falla, la montamos con nombre único, guión o none, name, para no chocar con las que Docker ya tiene, y le decimos al host que ejecute un programa nuestro y que le pedimos que meta nuestra clave SSH en el root del host. Es persistencia pura. En vez de robar un fichero, nos damos una llave permanente del servidor. Está entero y comentado en mi GitHub. Lo lanzo. El script monta el cgroup, registra el release agent y mata un proceso, el host, obediente y como root. Ejecuta nuestro programa y añade nuestra clave a su usuario root y las contraseñas del servidor otra vez en pantalla. Tercera puerta, el peor final. No solo he salido del contenedor, es que me he dado una llave para volver cuando quiera. Ni socket ni privilegiado, una sola capacidad mal concedida y el contenedor se convierte en la llave del servidor. Y aquí llega lo que de verdad te importa. ¿Cómo se cierran las tres puertas? Entro a un cuarto contenedor, el del puerto 2204, que he configurado bien. Lanzo exactamente el mismo ataque de la capacidad y mira, falla en seco, operación no permitida, no puede ni montar el cgroup. ¿Por qué? Porque lo arranqué con tres defensas. Una, --,
cap-drop-all. Le quito todas las capacidades, así que se queda sin la de administrador. 2. Nada de --privileged y jamás montar el socket de Docker dentro de un contenedor. Y 3. Corre con no-new-privilegy y en producción con usuarios sin privilegios y solo lectura donde se pueda. Reglas para tu empresa: nunca privilegiado, nunca el socket dentro, capacidades al mínimo y todo actualizado. Si gestionas el IT de un negocio, te dejo una guía gratuita en la descripción. Recapitulando, hemos partido de una shell dentro de un contenedor y hemos salido al servidor por 3 caminos: el socket de Docker montado, el contenedor privilegiado y una capacidad